Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve reflexión de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en esta breve charla de espiritualidad sobre el tema del sufrimiento estigmático de Sor Faustina. El sufrimiento estigmático. Sor Faustina estaba estigmatizada. Bueno, a ver, no es que estaba estigmatizada, como uno piensa a veces en el Padre Pío o San Francisco de Asís, con estigmas visibles y todo el tiempo. No tenía así. Sor Faustina lo tenía de una manera distinta. Y ella va a escribir de este tema en varios numerales de su diario espiritual. Pero uno podría decir, ¿y qué tiene que ver en charlas de espiritualidad el hecho de que Sor Faustina haya tenido lo que se llaman los estigmas invisibles? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a reflexionar en torno al numeral 705 del diario espiritual de Sor Faustina. Sor Faustina escribe así: padezco sufrimientos en las manos, los pies y el costado, en los lugares que Jesús tenía traspasados. Experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en el estado de gracia. Entonces rezo ardientemente que la Divina Misericordia envuelva a aquella alma. Bueno, este es el numeral. Esto es lo que vamos a reflexionar hoy. Sor Faustina escribe, uno puede dar algunos ejemplos en el diario espiritual donde habla de este tema, el numeral 46, el que hemos leído ahora, el 759, el 1468, son varios, pero es un tema presente en la vida de Sor Faustina. Nosotros podemos ver en esta imagen de Jesús misericordioso, aquello que vemos en otras iconografías también, de Jesús resucitado que está con las 5 llagas, en las manos, en los pies y en el costado. Bueno, Sor Faustina, a la luz de los numerales del diario espiritual, de su director espiritual y las personas que han conocido interiormente a Sor Faustina, dan cuenta de esta realidad en ella. Lo que se llama la estigmatización invisible, que es ocasional en Sor Faustina. Eso para tener una distinción. Es invisible, es inexplicable porque, bueno, de alguna manera no tiene explicación científica que hubieran dolor en esos 5 puntos en determinados momentos, porque el pasado Sor Faustina, muchas veces en Semana Santa, particularmente los viernes, algunos viernes, recordemos que el viernes es un día dedicado especialmente a la pasión, y como ella da cuenta de acá en este numeral, cuando le tocaba estar con personas que estaban en pecado mortal. De este tema vamos a hablar porque hoy ha caído tanto en olvido este tema de lo que significa el pecado y la distinción, pecado venial, del pecado mortal, que es tan importante y hoy no se habla. Y hoy no se habla. Y tiene que ver con el cielo, tiene que ver con el infierno, tiene que ver con vivir ya en el cielo en la tierra, tiene que ver con el estar separado de Dios, ¿no? Entonces, Sor Faustina eran las 5 llagas dolorosas como lo fueron para San Francisco de Asís, que tuvo, siendo diácono, los estigmas y dolorosos y visibles. El Padre Pío es el sacerdote, fraile capuchino, que de alguna manera, el primer sacerdote en la historia en ser estigmatizado y canonizado, que da cuenta en profundidad, por todos los estudios que se hicieron, del tremendo dolor que significa llevarlos. Bueno, Sor Faustina escribe también que le duelen. De hecho, ella escribe acá: padezco sufrimientos en las manos. No va a decir, tengo las llagas de Cristo. Va a decirme, sufro con ellas. Sufro con estas llagas. No las veo, pero las tengo. Está diciendo Sor Faustina. Bueno, es un misterio muy grande que tanto en los santos que han tenido
este fenómeno místico, como se llama, extraordinario, todo tiene un sentido, tiene un propósito. Y a la luz de ese propósito es por el cual vamos a tratar de vislumbrar algunas líneas que nos sirvan para nuestra vida interior cotidiana, ¿no? Para aquellos que no tenemos ni los estigmas ni visibles ni invisibles. ¿Cómo nos va a servir esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, recordemos que la vida del cristiano es antes que nada un identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo. No es otra la vida del cristiano en este mundo. Identificarse con Él. Aprendan de mí, nos dice el Señor. Vengan a mí, nos dice. La vid y el sarmiento. Identificarse con Él, unirse. San Pablo llega a decir, para mí la vida es Cristo. Entonces, hasta que no comprendamos que el cristiano no es solamente hacer cosas, uno dice, cumplo con esto, hago esto, dejo de hacer esto, o sea, no hago esto. Antes que nada es estar con Él, unirse a Él, llegar a unir ambos corazones, ambas voluntades, y eso es fundamental comprender, es la pertenencia a Jesucristo, la permanencia en Cristo, va a llamar San Juan a esa vinculación íntima, interior, profunda, vital entre el cristiano, entre el católico y su Señor, y su Redentor, y su amigo, y su buen pastor, y su Mesías, su Salvador. Eso es fundamental. Entonces, comprendiendo esto, entendemos frases como la que Jesús también le dice a Sor Faustina en otro numeral que no vemos ahora. Le dice, la esposa debe parecerse al esposo. Porque Sor Faustina cumple como religiosa el hecho de la responsabilidad espiritual. O sea, su modo de identificarse a Cristo ha sido como esposa al ser religiosa. Pero el Señor también la llevó a un escalón más. A identificarse con la pasión de Cristo de una manera extraordinaria por medio de los estigmas invisibles. Así como el Padre Pío le llevó a los estigmas visibles por 50 años, el Padre Pío portando los estigmas visibles que le derramaba sangre diaria del tamaño de un vaso de agua, sin desangrarse jamás y sin explicarse por qué no se infectaba. Bueno, había un propósito, ¿no? Dios a ciertas almas les llevan a manifestar, a querer manifestar algo al mundo. Bueno, por Sor Faustina, sobre todo el hecho de permitir que nosotros sepamos esto, es para que sepamos el sentido profundo de por qué Sor Faustina llevaba estos estigmas, que tiene que ver primero con el grado de intimidad con Cristo, el grado de identificación con la voluntad de Dios, con Cristo crucificado. Como San Pablo también va a decir, predico a Cristo y Cristo crucificado. Él busca identificarse con su Señor y Redentor en la cruz, también Sor Faustina. Cuando uno comprende el misterio de la cruz, que el misterio de la cruz es el camino optado por Cristo, por mí, que Él abrazó ese método inhumano, espantoso, torturante, con el cual el hombre ha manifestado de una manera elocuente la capacidad de maldad y de hacer sufrir. Sin embargo, ese Señor ha optado para que sea la manera con la cual Dios mostraba su manera de amar, su infinita misericordia. Entonces, en la cruz se muestra la misericordia, en la cruz se muestra el amor, en la cruz está Cristo, en la cruz debe estar el cristiano. Y Sor Faustina entonces se identifica con la cruz de Cristo. Cuando uno más cerca está de Cristo, debe saber que más cerca está de su cruz. El que más ama a Jesús, más debe amar también la cruz de Jesús. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Cristo abrazó la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Y conscientes de que Cristo resucita. Para resucitar, Cristo agarró y se aferró a la cruz. Entonces también el cristiano debe seguir a su Maestro, a su Redentor, en el camino de la cruz, el único camino que lleva a la resurrección, a la salvación. Bueno, el Señor une a Sor Faustina de una manera mucho más profunda, entonces, a la pasión de Él y dándole los estigmas invisibles. Recordemos también aquella frase del Evangelio de San Juan. Contemplarán, mirarán a aquel al cual traspasaron.
mirarán al traspasado. Toda la humanidad, el creyente o el no creyente, algún día contemplará, mirará, se dará cuenta de que el Rey del mundo, el Rey del universo, está traspasado, ha sido perforado por la maldad del pecado del mundo y de cada uno de nosotros, tuya y mía, pero eso que lo ha crucificado ha sido vencido por su resurrección. Entonces, el Señor no se queda con el dolor. Utiliza el dolor y la cruz para llevar a la salvación, a la redención, para acercarnos más a su corazón, para manifestarnos más su amor, su capacidad de amor. Entonces a Sor Faustina la lleva al amor más grande, al Padre Pío lo llevó al amor más grande, así, de esa manera. Entonces, ahí vamos entreviendo todo el misterio de lo que Dios hace, así como hace con ellos, hace con cada uno de nosotros, aunque así no sea con los estigmas. Eso vamos a reflexionar un poco después, que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Pero uno tendría que preguntarse si, así como miramos al traspasado, también cuando miramos la imagen de Jesús, vemos al traspasado, si yo también lo imito a Él en ser traspasado. Sí. O somos traspasados o somos aquellos que traspasan a los demás, que hieren a los demás. O somos heridos por amor. Dejamos, sí, lamentablemente, que nos hagan sufrir antes que nosotros hacer sufrir a los demás. Empieza a ponerse incómodo el tema de llevar los estigmas, ¿no? La capacidad de amor que me permite ser capaz de sufrir yo antes que sufran los otros. Estamos hablando de cómo es el amor de Cristo, de lo que significan los estigmas, ¿no? Bueno, y ahí vemos como algo que podemos también asumir nosotros. Ahí se empiezan a grabar en nosotros los estigmas de Cristo de otra manera. Cuando la gracia de Dios, dejamos que la gracia de Dios toque el corazón, nos hace capaces de sufrir por los demás. No hay amor más grande que dar la vida, ¿no? Es decir, ser capaces de dar la vida a sufrir por los otros. Y esto tiene que ver, Sor Faustina, entonces, el Señor le va a mostrar con estos estigmas invisibles dos cosas. La gravedad del pecado, que justamente por el pecado Cristo se deja traspasar. Y el valor de la redención, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, particularmente en la vida en gracia, vivir en gracia de Dios. O vivo en gracia de Dios o vivo en pecado. Y ahí volvemos a la distinción. Pecado mortal de pecado venial. Que le hemos recibido muchas veces en la catequesis y que hoy casi no se recibe en la catequesis. Pobre aquellos niños y jóvenes a los cuales en la catequesis sean tan pobres que no se les hable de esa distinción que San Juan la hace. Está en sus cartas, o sea, es palabra de Dios. Hay un pecado que lleva a la muerte, hay un pecado que no lleva a la muerte, que no te separa definitivamente de Dios. Es como la muerte y la enfermedad. Eso hay que comprenderlo. Tenemos que reactualizarlo y si no lo han dado, preguntémosle a los hijos, a los nietos, si le han hablado de eso. ¿Cuántos niños no saben ni para qué se han ido a confesar, ni qué tienen que confesar? Y al menos un padre, un abuelo que explique bien, con palabras que el niño pueda, o jóvenes pueda entender, de esta importancia. Porque tengan dinero o no tengan dineros, este es el tesoro que van a mantener por toda su vida y es la llave a la puerta del cielo. Morir en gracia de Dios y vivir en gracia de Dios, que es de alguna manera vivir ya el cielo en la tierra. Ya vivo como hijo de Dios y la alegría celestial por encima de la alegría humana. El valorar lo que significa vivir en gracia de Dios, ¿no? Y la gracia de Dios justamente se recupera con aquellos rayos de la misericordia. El rayo pálido, el rayo celeste, que significa el agua, es el bautismo, es la confesión. El confesarnos bien y con frecuencia para siempre recibir los frutos de lo que Cristo hizo en su muerte en la cruz. Para eso se dejó traspasar Cristo, para que pudiéramos recibir este rayo de la justificación, de ser justos, agradables a Dios. Y después el rayo rojo, que es la Eucaristía, con el cual se alimenta la gracia y crece. Puede crecer, claro que sí. Entonces, debemos que saber que en esta vida hacemos un combate contra el pecado. El pecado, que está instigado justamente por el enemigo de Dios,
golpea, 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 insiste y busca entrar. Quiere desalojar la gracia del corazón del creyente, sacarla, que nos deje de interesar vivir en comunión con Dios y que empecemos a valorar más las cosas de este mundo por encima de las de Dios, que pensemos que el cielo es los placeres terrenales, esta vida, y no Dios, y no su gracia, y no vivir en gracia de Dios. Ese es el combate más grande, la guerra, peor que la Tercera Guerra Mundial para nosotros, es el combate que dentro de cada uno está entre el pecado y la gracia. Hay una fiesta en el infierno cuando alguien se deja entrar en pecado mortal, elige el pecado mortal. Y peor cuando elige morir en él sin arrepentirse. Porque como dice el catecismo, es optar uno por el infierno. Entonces eso es lo más importante. Y de niño o joven o la edad que nos agarre, refortalecer esto. La importancia de la gracia. Bueno, Sor Faustina le permite conocer y escribir sobre esto para que tú y yo comprendamos y demos a conocer a los demás la importancia de vivir en gracia de Dios y la gravedad que está de aquel que vive en pecado mortal. Entonces, ante eso, entonces Sor Faustina, ella acepta todo esto de llevar los estigmas invisibles porque sabe que es para la salvación de otros, para el bien espiritual de otros. Por eso le va a suplicar por los pecadores. De hecho, termina este numeral diciendo: rezo ardientemente que la Divina Misericordia envuelva a aquella alma. Y acá está diciendo la misión propia de la Divina Misericordia en estos tiempos en los cuales vemos una humanidad donde no le interesa ni el bautismo, ni bautizarse, ni confesarse, ni pedir perdón de sus pecados, ni reconocer a Dios, vivir como si Dios no existiera y peor oponérsele y con dureza. Y cuántos que también dejan vivirse una vida tal vez sin tanto maldad, pero como viviendo, bueno, sí, se vive en gracia y vivir una fe cómoda, adaptada a los tiempos, pensar como piensan todos los demás, sin un compromiso de la fe. Esos cristianos que a la carta, que elijo de la fe lo que me conviene, lo que a mí me gusta, me pongo yo como Dios, voy a misa cuando quiero, cuando me gusta, cuando me dicen cosas agradables, cuando la paso bien yo, soy mi propio Dios, ahora sí me llame católico, un falso católico. Entonces, el verdadero católico debe, como Sor Faustina, asumir los dolores de esta vida para ayudar a tantas almas que están extraviadas, así en el pecado mortal. Y aunque a nosotros no nos toque tener los estigmas, sabemos que diariamente podemos hacer dos cosas. Uno, nosotros ser estigmas de los otros, herir a los otros con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de gestos de bondad, con nuestra falta de interés, las omisiones, cuántas omisiones de bien con los cuales lastimo a los demás. Cuando uno viene el otro y ve cansado y no le interesa cómo le ha ido, y cómo está y qué le pasa. Claro, uno está pensando en lo uno, en el propio ruido y dice, no me molesten ya los ruidos de los demás. Cuántas omisiones de amor, ¿no? Que también lastiman al otro. Entonces, antes de pensar si yo, en qué soy herido yo, en qué soy estigmatizado yo, tengo que pensar si yo no soy una espada, un lanzazo, una herida, un pinchazo para los demás, en lo que digo, en lo que hago, en lo que dejo de hacer. Y en cómo lo hago también. Y después también saber asumir las propias, lo que uno recibe de los demás. Ofrezco esta manera mala con la cual me están hablando por el bien de esta persona que me está hablando mal. Ahí se aparece un estigma en nuestra vida. Cada uno tendrá sus propios, ¿no? Pero es que así se colabora con Cristo en la redención. Eso es querer seguirlo a Cristo hasta las últimas consecuencias. Eso es dejar de lado la vida cómoda y empezar a vivir como discípulo de Cristo. De eso no nos arrepentiremos nunca, porque cada acto hecho así nos abre en el cielo hay muchos pisos, subimos un escalón en el cielo. Subimos un piso donde se goza más de Dios. Así que encima de eso es un mejor negocio espiritual. Bueno, queridos hermanos, cada uno puede tener sus propios estigmas, aunque no sean los sobrenaturales, y cada uno puede ser un estigma para los otros. De eso hay que purificarnos. Pero aprendamos al menos a hacer un examen de cómo tratamos a los prójimos, nuestra caridad hacia los demás, y a ser siempre pacientes, saber llevar y ofrendar aquello que los demás nos hacen sufrir por el bien eterno de aquellos que viven fuera de la gracia de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias.
Les recuerdo darle me gusta a este video, compartirlo, sumarse a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material que diario y gratuitamente enviamos para crecer en la divina misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, de hueso, de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.